Bájate un poco. Hola, ¿no te quieres que me ponga? Pues ahí mismo, si es tan amable como ayer. Vale, donde digáis. Contarte que no llueva. Sí. Se le ve cara de cansado, ¿eh? No. ¿No? Y aburrido. También, No, aunque ya llega un momento. Por esto No me quiero, Me da. quiero ni pensar, ¿no? No quiero ni pensar. ¿No? Yo siempre admiro que tengáis que estar esperando, que es lo que más cansa. ¿eh? Pero en fin, como decía Fernando Rey, cuando empezó a ser actor de cine, vosotros quizá no lo conocéis porque no sois tan mayores, pero Fernando Rey, que fue un gran actor de cine, contaba que al empezar su carrera se enfadaba muchísimo de que para rodar 10 minutos o 2 minutos de película tenía que esperar 2 horas, y que ya por fin, después de muchos años, se consoló pensando que es que a él no le pagaban por rodar, sino por esperar. Entonces, yo creo que vuestro consuelo tendría que ser ese. Pero en fin, volviendo, a mí también en los pasillos de los juzgados me pasa eso. Bueno, creo que las 2 declaraciones de hoy han sido mucho más esclarecedoras, si cabe, que las de ayer. En primer lugar, porque la vicepresidenta segunda era economista y entonces tenía una formación, yo creo que más adecuada para poder informar desde su perspectiva del Consejo de Administración de la Caja y de la Comisión de Retribuciones, pues tenía una perspectiva más sólida y ha explicado las cosas muy bien. Pero creo que ya lo definitivo ha sido la declaración del director general, que realmente con absoluta información, con todo detalle y con gran sinceridad, y al final con una gran queja por todos los perjuicios que esto le está causando, pues ha puesto al juez y a la fiscal y a todos los que estábamos allí presentes al día de lo que de verdad ha pasado. Y es que no ha pasado nada fuera de la legalidad, no ya penal, que por supuesto, sino de la legalidad mercantil, de la legalidad administrativa, de la legalidad laboral. Es decir, no existe ningún tipo de injusticia, de infracción jurídica, y mucho menos del artículo 295 del Código Penal. Todo se ha hecho con luz y taquígrafos, todo se ha hecho contando con, en su caso, informes externos. Han existido, él ha comentado que durante el 2010 fueron auditados 5 veces por distintas circunstancias de la integración, ¿no? Nadie ha dicho absolutamente nada en relación con esas prejubilaciones. Él ha confesado, incluso el director general, que había renunciado a un 20% de su sueldo a efectos del cómputo de la prejubilación, porque en el último año hicieron una modificación siguiendo el consejo de una consultoría extranjera, que dijo con buen sentido que no era bueno dar un variable por beneficios a los directivos, porque los directivos se estaban ocupando en ganar mucho dinero a corto plazo, lo cual parecía bueno para la empresa, pero a medio y largo plazo podía ser muy malo, que es lo que ha ocurrido en América en muchas ocasiones. Bueno, pues como tuvieron que cambiar su sueldo en el sentido de darle más fijo y menos variable, eso podía repercutir en un incremento de su pensión de prejubilación que operaba en un 74% sobre esa base. Y como él consideró que era injusto, renunció a un 20% de su prejubilación, precisamente porque no quería perjudicar a la Caja, a la cual está sirviendo desde los años 90, y ha contado también el despegue que ha tenido Caja Segovia precisamente desde su estancia como director general, gracias a él, a los otros directivos y a todos los empleados. Entonces, él ha considerado al final, cuando se le ha preguntado si esto ha supuesto para él perjuicios materiales y morales, ha dicho que unos perjuicios morales absolutos, que ha tenido que vender su casa de Segovia porque antes le quería un 90% de los segovianos, hay otro 10 que no, porque les habría dicho que no desde la Caja, créditos o lo que fuere, ¿no? Pero en fin, que ha pasado de ser querido por un 90% de los segovianos
a ser únicamente estimado por un 10% y el resto le consideran un delincuente. Entonces, cuando una persona ha actuado con honradez y con ética a lo largo de su vida, con un espíritu de servicio a la caja, que ahora le consideren delincuente porque dicen que ha defraudado a la caja, que eso salga en los medios de comunicación, que su familia lo lea, que su familia llore, que se desespere, bueno, pues estima que es un daño moral irreparable. Y luego también ha confesado que le habían hecho ofertas laborales fuera del ámbito de las entidades financieras, porque él tiene firmada una renuncia a participar en cualquier entidad financiera hasta los 65 años, pero que en otras actividades que no son financieras le habían ofrecido posibles empleos. Él había dicho que iba a esperar, que era mejor esperar hasta este año nuevo, porque quería descansar, y después de lo que ha pasado, pues no han vuelto a hacerle ningún tipo de oferta. Es decir, que incluso materialmente le han causado graves daños estas informaciones tergiversadas que se han introducido en una querella y que luego se han traducido en los medios de comunicación. Y si a eso sumamos, como decía el otro día, el trabajo inútil que se está generando en oficinas públicas, y estamos pagando a todos los españoles un trabajo inútil, yo creo que en el futuro tendríamos que reflexionar todos a la hora de ejercitar acciones penales y de presentar denuncias, lo cual hay que hacerlo cuando efectivamente hay un delito detrás, pero para eso hay que estudiar muy bien las cosas. Según los informes anuales, en el año 2010 aumentó un 300% el gasto de la alta dirección. No se corresponde mucho con lo que acaba de decir. Es que eso no es verdad. Yo no sé quién le habrá dado esa información. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Lo que ocurrió es que, siguiendo el consejo de esta consultora externa, o en beneficio de la caja, se consideró que debía de ampliarse el sueldo fijo y disminuirse el variable, sobre todo por beneficios, por esa razón que he dicho antes, para que el interés del directivo no fuera a ganar mucho a corto plazo, aunque fuera a costa del rendimiento de la empresa a medio y largo plazo. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente se subió el fijo, pero es que los variables se pagan a año pasado, porque los variables se fijan en función del cumplimiento de objetivos, y el cumplimiento de objetivos de un año no se puede conocer hasta que termina el año y hasta que son evaluados por la comisión de auditoría y por la auditora externa y son formuladas las cuentas. Entonces, el variable del año 2008 es el que se cobra el 2009, y el variable del año 2009 se cobra el 2010. Entonces, si el 2010 en enero se acumula el sueldo fijo que ha subido con todo el variable que se cobra del 2009, pues aparentemente se han incrementado mucho los sueldos. Pero es que eso no es verdad. Tiene esa variable contable a la que estoy haciendo alusión. Y sobre todo, luego las pensiones no tienen nada que ver con esa subida. Es más, el director general, que es el que mejor se podía haber beneficiado, pues hizo una renuncia unilateral, presentando una carta que fue aceptada por el presidente de la Caja, renunciando al 20% de la pensión, que podría verse incrementada precisamente por este incremento del sueldo del último año. Ayer mencionó el señor Herzog la posible existencia de visas opacas. ¿Había algo? Vamos a ver, si hay visas opacas, si se han ido a Venecia, si se han ido al Quinto Pino de viajes de placer, yo desde luego no lo sé ni me importa, porque en esta causa se están viendo exclusivamente las prejubilaciones. Si cree él que tiene que iniciar una causa también por las visas opacas, pues que la inicie, pero me parece que ya le van a condenar en costas de entrada, ¿no? Porque ya está bien de jugar con el honor de las personas, ¿no? Y de hacer gastar tiempo a los órganos públicos y malgastar nuestros impuestos. ¿Qué le parece al señor Escribano la posible responsabilidad de los técnicos en todo lo ocurrido? Es que los técnicos no tienen ninguna responsabilidad en lo ocurrido, porque no ha ocurrido nada. ¿Qué ha ocurrido? Pregunto yo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nada, Pues nada. en la calle Real.
Que la gente sí que Pero está la muy gente molesta. está informada por unos medios de comunicación que a su vez están engañados por unas personas. Vamos a ver. Ya. Claro, yo no digo que sean los periodistas son los que reciben una información tergiversada, falsa, y la opinión pública pues se forma de esa manera. Y de las cifras que se han publicado en los distintos medios, al menos se han reconocido por parte del señor Escribano. Las cifras que están en la contabilidad oficial y que son reales, claro que han sido reconocidas. ¿Cómo no van a ser reconocidas? Si es que son públicas. Según la denuncia, 8 directivos se repartieron 34,1 millones de euros entre prejubilaciones y otras retribuciones. Vamos a ver. ¿Eso es cierto, ilegal o es falso? No sé si es cierto, porque yo no he entrado en esa cifra. Es absolutamente legal. Otra cosa es que nos puedan parecer en una época de crisis obscenas unas pensiones. Yo decía